hermanos? De los samaritanos. ¿Recuerden? Jesús venía descendiendo, venía camino a Jerusalén. Verso 53, mas no lo recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, hermanos Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo? ¿Por qué Jacobo y Juan dijeron esto, hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué Jacobo y Juan dijeron: Maestro, vamos a orar para que les caiga fuego del cielo? ¿Saben por qué? Porque estaban en la región de Samaria. Y hermanos, entre los samaritanos, recuerden, hermanos, que era una nación, hermanos, era una mezcla entre judíos y gentiles, pero que no había una simpatía con el pueblo judío. Pero Jesús, hermanos, venía descendiendo, y en ese descender, hermanos, llegamos al capítulo 10, el verso 38. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea. Esta aldea, hermanos, este lugar se encontraba, hermanos, entre Samaria y Judea. Ahí se encontraba esta aldea, hermanos, entre Samaria y Judea. Y Judea, hermanos, era el territorio donde se encontraba Jerusalén. Es decir, hermanos, que Jesús ya iba llegando, hermanos, a Jerusalén. Y, hermanos, una pregunta aquí, hermanos, que vemos es esto: que no era la primera vez que Jesús, hermanos, pasaba a este hogar. No era la primera vez. Pues mire, dice: aconteció que yendo de camino entró en una aldea, y una mujer llamada Marta, ¿qué dice la Biblia?, le recibió en su casa. No era la primera vez, hermanos, que Jesús se dirigía a ese hogar. Posiblemente, hermanos, en todo su ministerio, porque siempre se desarrolló así, hermanos, de Galilea, Samaria, Judea. Galilea, siempre fue su ministerio así. Posiblemente, hermanos, nuestro Maestro, Señor Jesús, había pasado siempre ahí, hermanos, en ese lugar, y era conocido, hermanos, porque en el capítulo 11 de Juan, hermanos, quiero que leamos en Juan 11. Miren, en Juan 11, hermanos, dice la palabra del Señor. En el versículo 5, Juan 11, 5, dice: y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Eso nos da a entender, hermanos, que nuestro Maestro, hermanos, conocía este hogar, conocía esta familia, conocía a estos tres hermanos. Y cuando Él venía, hermanos, descendiendo, hermanos, para ir, hermanos, a Jerusalén, Él llegó a este hogar. El hogar, hermanos, de Marta, de María y de Lázaro. Ahora, ¿qué aprendemos ahí, hermanos? Quiero que reflexionemos en esto. Era en los últimos días de nuestros maestros en la tierra. Eran los últimos momentos de Jesucristo con sus discípulos. No era una visita casual. No era una visita de que, pues se me ocurrió y voy a pasar a ver al hermano. No. El Maestro venía, hermanos, descendiendo. Y Él sabía, hermanos, que a donde Él se dirigía era a la cruz. Y Él decide pasar, hermanos, por el hogar de Lázaro. Y algo nos enseña aquí, hermanos. Una de ellas, hermanos, es que nuestro Maestro no se equivoca, hermanos, al estar en nuestro hogar. Él no se equivoca, hermanos, al habitar en nuestra familia. Él, hermanos, sabe perfectamente, hermanos, quiénes somos usted y yo, hermanos. Pero ¿qué aprendemos de esto, hermanos? Regresemos, por favor, a Lucas, capítulo 10. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Verso 39. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero no era una visita casual, dijimos, ¿verdad? Era la última, posiblemente la última visita de nuestro Maestro a esa casa.
¿Quién no sabía, hermanos, entre Jesús, Marta, María y Lázaro? ¿Quién no sabía que era la última visita? ¿Ande? El maestro. ¿Lo sabía Marta? ¿Lo sabía María? ¿Lo sabía Lázaro? ¿Lo sabía Jesús? Era la última, que posiblemente él iba a posar ahí, hermanos. La reacción, hermanos, de María y la reacción de Marta es lo que a veces nosotros vivimos día a día. Pregunta, ¿sabemos cuándo Cristo viene, hermano? A ver, ¿usted sabe cuándo Cristo va a venir? Pero verdad que sí sabemos que va a venir. Jesús, hermanos, había pasado en el hogar de Lázaro otras ocasiones. Marta y María sabían de que si Jesús andaba por la zona, pues iba a llegar a sus casas. Es decir, hermanos, que María esperaba ese momento, hermanos. Usted y yo, hermanos, sabemos que Cristo viene. Pero vivimos a veces como Martas, pensando que no va a venir. Nuestras actitudes, nuestros actos, nuestra forma de vivir nuestra vida cristiana se parece, hermanos, a la reacción de Marta. Nos comportamos, hermanos, pensando y diciendo, pues, oye, María, no ha venido el maestro. No creo que vaya a venir. Y cuando dice la versión de esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, hermanos, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. ¿Qué es lo que aprendemos? Número 1. María nos enseña, hermanos, que debemos pasar tiempo en la enseñanza de nuestro Señor Jesús, hermanos. ¿Qué nos enseña María? Nos enseña, hermanos, que debemos de pasar nuestro tiempo en la enseñanza del Señor Jesús, hermano. La reacción de Marta sorprende, porque debe ser una reacción nuestra. Y me alegro, hermanos, hoy y me gozo en el Señor, porque el Señor envió una necesidad hoy y los hermanos reaccionaron como Marta. Gracias al Señor, hermanos. Pero la reacción de María es la que vamos a ver ahorita. Hermanos, ¿qué fue lo que María había escogido, hermanos? Dice Jesús, la buena parte. Pregunta, ¿acaso Marta no escogió lo mejor? ¿Acaso, hermanos, servir en la obra también no es bueno? ¿Acaso, hermanos, invertir tiempo en la obra de Dios no es bueno? Jesús dijo, María ha escogido lo mejor. ¿Qué es eso más importante, hermanos, que debemos nosotros tomar en cuenta? Hay un pasaje, hermanos, que lo sabemos de memoria, hermanos. Salmo 122:1, ¿cómo dice? A ver. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Hay cosas más importantes, hermanos, el día de hoy. ¿Qué día es hoy? Domingo. ¿Y el domingo es día? ¿Y qué será más importante, hermanos, hoy que estar aquí en la casa de Dios? A ver, hermano, ¿qué será más importante hoy que estar en la casa de Dios? ¿Qué piensas? Es importante estar acá. Pero a veces, hermanos, parece ser, hermanos, que estar aquí no es tan importante, no es tan necesario, no es algo que requiere, hermanos, que yo me desgaste por estar ahí. Cuando María, hermanos, vio al maestro entrar, ella, hermanos, inmediatamente tomó una actitud
Y esa actitud es la que usted y yo debemos de tomar, hermanos. Es la actitud, hermanos, de sentarnos a escuchar la palabra del Señor. ¿Quién abrió la puerta? ¿Marta o María? Marta. Pero ¿quién se sentó con el maestro? Hermanos, lo que el Señor nos está diciendo es que necesitamos, hermanos, hacer prioridad al Señor Jesús en nuestra vida. Necesitamos, hermanos, nosotros entender esto. Somos una planta. Y una planta necesita, hermanos, ser nutrido para crecer. Y hermanos, María entendía esto. Ella sabía que necesitaba las enseñanzas del Maestro. Ella sabía que para poder servir mejor necesitamos la palabra de Dios. No se puede servir correctamente si no pasamos tiempo al lado del Maestro, hermanos. No se puede servir, hermanos, si no pasamos tiempo en las enseñanzas del Maestro. No es malo lo que Marta hizo. Se trata, hermanos, de establecer prioridades en nuestra vida. ¿Qué dice, hermanos? Pregunta. ¿El Señor Jesús sabe nuestras necesidades, hermanos? ¿Verdad que sí? Pero será, hermanos, que el Señor nos va a dejar sin comer, hermanos, hoy, si le ponemos en prioridad hoy. Yo creo que no, hermano. Es cuando más Dios nos va a bendecir. Pero si ponemos, hermanos, en primer lugar la actitud, hermanos, de pues yo trabajo y me esfuerzo